Ministerio de Evangelización Cristiana, bajo la luz de la palabra, baluarte de la verdad. Dios les bendiga. Hoy, bajo la luz de la palabra, Dios me concede el honor de compartir con ustedes la segunda y última parte del tema Sal y Luz. Bienvenidos. Si me acompañan por favor con su Biblia, al libro de San Mateo en el capítulo número 5 y vamos a estar leyendo del verso 14 al verso número 16. Dice así: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bien, de acuerdo a lo que acabamos de leer, nos dice que el cristiano verdadero, el creyente y fiel seguidor de Jesucristo, debe ser la luz de este mundo. Porque desafortunadamente el mundo se encuentra, como dice otra parte de la Escritura, bajo el maligno. Inclusive le llama la Biblia al diablo, a Satanás, el príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque él tiene su reinado aquí en el mundo, aquí en la tierra. ¿Y cómo reina? Bueno, de diferentes maneras, con diferentes maldades y pecado. Él inventa lugares, cosas, acciones, para hacer caer al mundo entero bajo sus pies, en el pecado. Y luego el ser humano que se aleja de Dios o que no tiene una comunión constante con Él, pues es presa fácil del maligno, que dice la palabra que está en la tierra como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero el cristiano verdadero, el que es fiel a los mandamientos del Señor, debe alumbrar a este mundo. Y aquí dice que una ciudad que está sobre un monte, pues no se puede esconder. Al contrario, es visible para todos. Y también dice aquí que cuando se enciende una luz, no es para que esté debajo de un almud. Es decir, el almud era una caja, como una caja de madera, que se ocupaba en el tiempo de Jesucristo para medir alimentos, el trigo, las provisiones, etc. Entonces, si nosotros encendemos una luz, no es para ponerla debajo de un almud, debajo de una caja, para que no se vea. Al contrario, el cristiano está en este mundo para iluminarlo, para que lo vean. ¿Cómo? A través de su buen testimonio, a través de sus buenos frutos, de sus buenas obras, y también predicando el Evangelio de Jesucristo. Eso es ser luz de este mundo, iluminarlo, darle ese fulgor, porque, bueno, pues desafortunadamente se encuentra bajo el maligno. Desafortunadamente la gente no quiere obedecer los mandamientos del Señor. Si obedecieran los mandamientos del Señor, no estaría el mundo como está ahora, con tanto desamor, con tanta injusticia, con tanta perversidad, con tanta inmoralidad, con tanto pecado. Pero nosotros debemos hablarle a la gente del Evangelio de Jesucristo, de esa verdadera luz, y esa luz es Jesús. Y nosotros como seguidores de Él debemos ser como Él era, porque así lo dice su palabra, que Él vino a este mundo para ser ejemplo y para que nosotros sigamos sus pisadas. ¿Qué significa seguir las pisadas de Jesucristo? Significa tomar su ejemplo, porque cuando Él bajó a esta tierra, cuando Él estuvo en la tierra, Él vino a darnos ejemplo.
Y dice la Escritura que en él no hubo pecado, ni se halló mentira en su boca. Él vino a iluminar a este mundo con su presencia. Él dejó su trono de gloria, se humilló a sí mismo para bajar a este mundo, para que podamos alcanzar la salvación y la vida eterna. Él vino a dar luz, a iluminar el mundo, ¿cómo? Con su ejemplo, predicando la palabra de su Padre, reflejando y dando ese amor tan puro y tan incomprensible, ¿verdad?, que Él tiene. A eso vino, a darnos un ejemplo, a compartirnos de su amor, a predicar la palabra de su Padre y tantos milagros que Él hizo. Pero si el ser humano sigue en el pecado, lo único que está haciendo está contribuyendo a poner al mundo en más y más oscuridad. Miren lo que dice en el libro de Isaías, en el capítulo número 5, vamos a leer del verso 18 al verso número 23. Dice así: ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado con coyundas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra y veamos. Acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. La palabra ay es una expresión de dolor, es una advertencia. Y aquí menciona diferentes pecados. Dice aquellos que están enredados en esas cuerdas de vanidad, cuyo corazón está lejos del camino de Dios, que solo piensan en las cosas materiales, que solo piensan en dar deleite a los ojos de los que los rodean o de sí mismos, sin pensar tal vez que su forma de hablar o sus acciones o su forma de vestir no sea agradable ante los ojos del Señor. Dice aquí que hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Es cierto, hoy día a lo malo dicen que es bueno. La gente que se percibe algo diferente que no es, nació mujer y se percibe algo o alguien que no es, a hoy dicen que eso no está mal, que eso es bueno, y no es verdad. Porque Jesucristo desde el principio instituyó la familia, compuesta por un hombre y por una mujer. Pero hoy a lo malo le dicen bueno. Y dice aquí que a lo bueno malo, sí, porque en este mundo, en diferentes lugares, que se está predicando la palabra de Dios, a algunos por predicar el evangelio lo rechazan, inclusive los agreden y también les están quitando la vida, porque a lo bueno le llaman malo. La palabra se cumple letra por letra. Dice aquí también que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Entonces, aquí hay palabras de advertencia y esa palabra es ay. Dice aquí también de los valientes para beber vino. Ay de a ellos, porque la palabra de Dios dice que ni los maldicientes, ni los fornicarios, ni los borrachos entrarán en el reino de Dios.
Pero si una persona ha estado en ese pecado, hay una solución. Y la solución es dejar el pecado, arrepentirse de ese pecado y pedirle a Dios perdón y ayuda para seguir adelante bajo la voluntad perfecta de Dios. Dice, hombres fuertes para mezclar bebida. ¿Sí? En esos lugares, ¿verdad?, de perdición, donde tantos y tantos jóvenes van. ¿Y a qué van? Solamente a que su alma se pierda. Solamente a practicar puro pecado. Lo que hoy día le llaman antros. Música que ensucia el corazón del hombre, con tanta letra llena de perversión que incita al pecado, con esas bebidas, con esa mezcla de bebidas que embrutece a la persona y que lleva a cometer otros pecados, donde las señoritas a veces pierden su dignidad y pasan tantas cosas, donde abunda la delincuencia, la fornicación y mucha maldad más. ¿Pero qué? Acabamos de leer que bueno, eso e ir a esos lugares dicen que no es malo, que al contrario es bueno para divertirse, para relajarse. Pero no es así. El ser humano sabe perfectamente cuando está haciendo algo malo, porque en la conciencia el Señor nos habla. Dice aquí, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Ahora, una persona justa, una persona cristiana, una persona que sigue el camino del Señor, si predica en la calle, por ejemplo, bueno, pues ahora es juzgado, ahora es rechazado, algunos incluso pues los están metiendo en la cárcel. ¿Por qué? Porque a lo bueno dicen que es malo. Vamos a ver qué dice también en el libro de Isaías, en el capítulo número 9, verso número 2. Dice así: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aquí el profeta se estaba refiriendo al nacimiento de Jesucristo en la tierra. Ese nacimiento y que Él haya bajado a este mundo, eso es que luz resplandeció sobre ellos, sobre este mundo. Dice, los que moraban en tierra de sombra de muerte. ¿Cuánta gente actualmente se siente así? Está viviendo así, en una sombra de muerte. ¿Por qué? Porque su corazón está entenebrecido por causa del pecado, por causa de la indiferencia a Dios. Vemos actualmente mucha gente que nos rodea y que incluso conocemos y que al parecer están felices, al parecer llevan una vida tranquila, que no les falta nada, a lo mejor hasta gozan de una buena economía, de un buen trabajo y andan paseando, divirtiéndose, pero en realidad están viviendo en sombra de muerte, porque un corazón que está lejos de Dios no puede tener paz. Gente que se ve aparentemente bien, pero que está sufriendo por dentro, está gritando desesperadamente por ayuda, porque viven con desesperación, con ansiedad, con depresión, con tristeza, con odio en el corazón, con falta de paz, con intranquilidad, que no pueden ni siquiera conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque están lejos de Dios, porque viven indiferentes a Él, porque viven la vida no conforme a su palabra, sino conforme al maligno. Y eso es lo que quiere Satanás, que la gente viva así, en esa sombra, en esa oscuridad,
Pero por eso vino Jesús a este mundo. Dice aquí, luz resplandeció sobre ellos. Damos gracias al Padre por haber enviado a su Hijo. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por haber derramado su sangre preciosa en esa cruz. Porque ahora tenemos abogado para con el Padre, que es Jesucristo el justo. Bien, ahora vamos al libro de San Mateo en el capítulo número 4 y vamos a estar leyendo el verso 15 y 16. Dice así: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces, aquí en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de lo que profetizó, ¿verdad?, el siervo de Dios Isaías. Con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, luz resplandeció en este mundo. Y ahora, nosotros como cristianos debemos ser luz en este mundo. Debemos darle esa esperanza de vida, predicándoles el Evangelio de Jesucristo. Vamos a ver qué dice San Lucas, capítulo 1, del versículo 75 al versículo número 79. Dice así: en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Vamos también al libro de San Juan en el capítulo número 3 y vamos a dar lectura del verso 16 al verso número 21. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bien, entonces, de acuerdo a esta parte de la Escritura, nos queda claro a qué vino Jesucristo. Él vino a darnos luz, a darnos vida, para salvarnos, para perdonar nuestros pecados, no para condenarnos. Entonces, es importante que el ser humano crea que hay Dios. Porque hay gente que no cree que existe Dios. Y el no creer es pecado y puede llevar al ser humano a una perdición eterna en el infierno. Pero aquí dice que la luz vino al mundo, pero que desafortunadamente el mundo, el ser humano, amó más las tinieblas que la luz. Tan es así que por eso crucificaron al Señor Jesucristo. Lo crucificaron por envidia. Lo crucificaron porque la gente no le gustaba oír a la mayoría sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque no les gustaba escuchar que fuera reprendido su pecado. Por eso dice aquí, dice, todo aquel que hace lo malo
aborrece la luz. Por eso a muchos no les gusta leer la palabra de Dios, porque no quieren confrontar su pecado. Por eso a muchos no les gusta escuchar este tipo de enseñanzas. ¿Por qué? Porque no les gusta escuchar que lo que están haciendo está mal ante los ojos de Dios. No ante los ojos de la persona que está compartiendo. No, ante los ojos de Dios. Y por eso se alejan de Él. Porque les es más fácil vivir su vida como quieran, ¿sí? Enlodando su vida con el pecado, que vivir conforme a la voluntad de Dios. Dice aquí, por eso no vienen a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Por eso también no les gusta ir a la iglesia, por ejemplo, a escuchar al pastor esos buenos consejos. O el decirle, no, hijo, por ahí no es el camino. No, hija, corrígete, porque si sigues así, se va a perder tu alma en el infierno. Por eso no les gusta escuchar, por eso no van. Porque prefieren llevar una vida, pues como ellos quieren, lejos de la voluntad de Dios, lejos de Dios. Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. ¿Sí? Entonces, es tiempo de buscar al Señor. Si tú estás viviendo una vida lejos de Él, pues aquí está la solución. Jesús es la solución, porque a eso bajó a la tierra, para el perdón de los pecados. Hay una solución, pero siempre y cuando el ser humano se acerque a Dios con un corazón sincero. También en el libro de San Juan, en el capítulo número 8, en el verso número 12, Jesucristo declaró claramente, dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él lo dijo. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. La luz del mundo no es determinada iglesia, no es algún pastor, no es tal sacerdote, tal papa, tal santo, tal virgen, no. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y si tú quieres también brillar como Él, debes acercarte a esa luz, a Jesucristo, el unigénito de Dios. Vamos a ver también qué dice San Juan. El libro de San Juan en el capítulo número 12, y vamos a estar leyendo del verso 44 al verso número 50. Dice así, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Es decir, estaba refiriendo a su Padre. Dice el verso 45, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Vamos a ver qué dice el libro de Efesios en el capítulo 5 del verso 1 al 16. Ahí el Señor nos da otra serie de consejos y comienza diciéndonos, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo, porque para eso bajó a la tierra,
para darnos ejemplo y que sigamos sus pisadas. Y es que si nosotros seguimos su ejemplo y tratamos en lo más posible de ser como Él, las cosas cambian, pero cambian para bien. Si el mundo entero siguiera a la luz y también fuera luz, no estaría el mundo como está ahora. La culpa no es de Dios, la culpa no es más que del ser humano por estar en el pecado y por su lejanía para con Dios. También nos dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así como Jesús, así como Dios nos muestra su amor y su misericordia todos los días, porque también dice otra parte de la Escritura, que Él hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos. Porque Dios ama a todo ser humano, pero aborrece el pecado. No hay que confundirnos. Y nos dice que también, así como Él ama, nosotros andemos en amor hacia nuestros semejantes, comenzando, ¿verdad?, desde nuestra casa y a todos los que nos rodean. Pero, aquí hay un pero, dice Dios, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Qué es la fornicación? Bueno, cuando una pareja pues tiene relaciones, ¿verdad?, un hombre y una mujer, íntimas fuera de la voluntad de Dios, es decir, fuera del matrimonio, tanto por la iglesia como por lo civil. Entonces eso es fornicación. Y dice aquí, fornicación y toda inmundicia o avaricia. ¿Cuánta gente le tiene amor al dinero? El dinero es su ídolo. Vive solamente pensando en dinero, pensando en lo material, y tiene y no se sacia de tener, tiene y quiere más y más. Inclusive hay gente que practica la delincuencia para poder satisfacer los deseos de su carne, los deseos de sus ojos, su avaricia. Y aquí dice que eso ni aún se nombre entre nosotros. También dice, ni palabras deshonestas. Porque dice otra parte de la Escritura que de cada palabra que salga de nuestra boca, daremos un día al Señor cuenta de cada palabra, de cada pensamiento. Esas palabras deshonestas, ¿verdad?, también conocidas como maldiciones, como groserías, como doble sentido. Todas esas palabras no le agradan a Dios. Dice, ni necedades, ni truanerías, que no convienen. Dice el Señor, no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, aquí está diciendo el Señor, ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, fíjense, pone la avaricia como idolatría. O sea, la idolatría no solamente el creer, el postrarse o adorar a una imagen o a un santo, no, sino también dice que la avaricia, el amor al dinero, ¿sí?, es considerado idolatría ante los ojos de Dios. Entonces, nuevamente, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es decir, ninguno que esté practicando estos pecados u otros pecados que hemos visto y que vienen en la Escritura entrará a vivir en el reino de Dios. No va a vivir con Él eternamente, sino va a llegar al infierno, a ese lugar de tormento eterno. Pero la oportunidad es hoy. Si una persona se arrepiente del pecado, llámese como se llame, de corazón, y lo deja a un lado, Dios le perdona. ¿Sí? Luego dice aquí, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas,
mas ahora sois luz en el Señor. Entonces andad como hijos de luz, como hijos de Dios. Por eso, si el Señor es luz y Él vino a este mundo a iluminar la tierra, nosotros como sus hijos, como creyentes en Él, como fieles seguidores a su palabra, tenemos que emanar luz. Tenemos que emanar luz, ¿verdad? Con nuestro buen testimonio, con nuestro buen proceder, con nuestras buenas palabras, ¿sí? En cómo nos dirigimos hacia los demás, cómo tratamos a los demás, ¿ok? Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Miren qué diferente, ¿verdad?, a las cosas malas. Ese es el fruto del Espíritu. Esa es la manera de dar luz, de ser luz en este mundo, al igual que Jesús lo es. Dice, es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Bien, estos son mandamientos, estos son consejos que el Señor nos está dando en esta tarde. Luego dice aquí igualmente en el verso número 11, dice, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. O sea, no participar en las cosas malas. Si, por ejemplo, tú tienes alguna amistad y te dice, oye, vente, vamos a este cigarrito, vamos a tomarnos esta bebida, vamos a este lugar de perdición, vamos a esto y lo otro malo, no dice, no participes, más bien reprende eso. O sea, decir, no, yo no voy. ¿Por qué no? Porque esto es desagradable ante los ojos de Dios. Y nosotros tenemos que fijarnos, tomar en consideración lo que Dios piensa de nosotros, lo que Dios piensa de ti, no lo que el prójimo o los que te rodean piensen de ti, porque siempre, ¿verdad?, las personas nunca van a estar conformes contigo, siempre va a haber algo que te van a juzgar o criticar, pero sí debes estar consciente que Dios está mirándote en todo momento y en todo lugar, y es a Él al que tenemos que agradar. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Cuánta gente hace cosas en secreto? ¿Y por qué las hace en secreto? Porque está haciendo algo malo, ¿sí? Porque no quiere que lo vean, no quiere que lo oigan, lo que está haciendo. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Pues sí, tarde o temprano, ¿verdad? Como dice un dicho, todo sale a la luz. Pues de todo se puede enterar las personas, ¿no? Por mucho de que alguien quiera ocultar un pecado o algo malo, tarde o temprano se descubre su maldad. Dice aquí, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué es estar durmiendo? Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. Habla de un sueño espiritual, de una muerte espiritual, un corazón que está frío totalmente espiritualmente, un corazón que está lejos de Dios, un corazón que hace y deshace, practica tal y cual pecado y ya no tiene remordimiento de conciencia. Esa persona ya está durmiendo, ya está muerta espiritualmente. Pero dice aquí, despiértate y te alumbrará Cristo. ¿Cómo te va a alumbrar? Bueno, pues acercándote a Él, haciendo su voluntad. Y dice el verso número 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo andamos? ¿En cosas malas? ¿En cosas de pecado? No dice, aquí dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tenemos que vivir
aprovechando el tiempo, pero bien aprovechado, sobre todo en las cosas de Dios, en las cosas espirituales que son eternas, no en las cosas materiales únicamente, porque esas se van a quedar aquí, porque esas van a perecer, pero lo que permanece para siempre, ¿verdad?, son las cosas espirituales. Y bueno, finalmente en el libro de Primera de Juan, en el capítulo número 1, del verso 5 al verso número 9, nos dice que este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Dios, comunión con Él, pero si andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es cierto, porque todos de alguna forma o de otra fallamos ante Dios. Pero lo importante es ser mejor cada día, procurar ser mejor cada día. Y ahora, si fallamos, aquí dice, si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Dios. A Dios es al que debemos confesarle nuestros pecados. Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que quiere hacer el Señor con el ser humano, limpiar su corazón, para que así como Él es luz, también el ser humano emane luz en este mundo, que desafortunadamente se encuentra entenebrecido, en tinieblas, en oscuridad, por tanta maldad, por tanto pecado, por tanta perversión. Pero aquí está la solución, y la solución es Jesucristo, que es la luz del mundo. Él quiere que este mundo esté en luz. Él quiere que el corazón del hombre que está en oscuridad sea luz, resplandezca, despierte. Este es el mensaje que el Señor tiene hoy para nosotros, que seamos luz en este mundo como Él también es nuestra luz. Me dio gusto saludarles y compartir con ustedes este mensaje. Les esperamos, si Dios permite, en nuestro siguiente video. Que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes. Amén.